Vamos a la entrevista, ¿no? Que es con el capitán del ejército ecuatoriano, especialista en inteligencia militar y máster en seguridad pública y políticas públicas, que ya está con nosotros, el capitán Marcos Heredia. Vamos a presentar la entrevista. Adelante, Johnny. CRE Satelital, la señal diamante de los deportes y las noticias. Les presentamos la entrevista del día. Bien, ya algo hemos dicho, ¿no? De pues nuestro siguiente invitado, que ya lo tenemos aquí presente en nuestro estudio online, el capitán Marcos Heredia, experto en seguridad, ¿no? Bueno, no solamente experto en seguridad por el tema, obviamente, de haber sido parte del ejército ecuatoriano, sino por su preparación académica con maestrías en seguridad pública y políticas públicas, ¿no? Y director de la Escuela Latinoamericana de Seguridad, SLASEG. Bienvenido, Kabir Briones, desde la ciudad de Puerto Viejo, y quien le habla, Patricia Giler, desde la ciudad de Guayaquil, para el siguiente diálogo. Capitán, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar acá. A orden, Patricia. Capitán, bueno, cuando hablamos de seguridad, ay Dios, aquí podemos escoger, bueno, 10 aristas en ese tema de seguridad, pero el tema de Durán ha sido, es una preocupación y ha sido reiterativa los intentos del gobierno, no, sobre todo en los últimos tiempos, qué sé yo, desde hace un mes para acá, dijo primero el presidente que hasta advirtió a la comunidad ecuatoriana que iban a ser drásticos, fue en una impresionante caravana, la lideró, ayer entregó armas a los policías en Durán, habló en Durán nuevamente, pero lo cierto es que, aparte de ello, nosotros decimos, o quisiera que usted como experto en seguridad me diga qué opina de lo que se ha venido realizando. ¿Es poco, es mucho, es efectivo, van por el camino correcto o no? En cuanto a la seguridad básicamente de Durán. Bueno, Patricia, a partir del 17 de julio se viene librando una intervención con mucho esfuerzo en el cantón Durán. Nunca va a ser suficiente, ¿no? Nunca va a ser suficiente porque recordemos que estamos en un conflicto armado interno y el caso Durán es un caso muy particular dentro del contexto de la inseguridad a nivel nacional, ¿no? Recordemos que el problema de Durán es un problema estructural que viene remontándose desde hace décadas y que obviamente a partir de la etapa de la pandemia se agudizó. Pero recordemos que hace 20 y más años se venía incubando. Había problemas, no sé si usted recuerda el famoso Cerro Las Cabras. Claro. ¿Ya? Histórico. Por supuesto. La policía tenía complicaciones incluso para ingresar así. Yo recuerdo estuve con el pase en la década de los 90 en Guayaquil cuando estaba todavía en actividad e hicimos un operativo en el Cerro Las Cabras y era muy, muy complejo en aquel entonces. Bueno, pues han pasado 2 décadas y más y como nosotros vemos lamentablemente los problemas de orden social en Durán se han agudizado. Debemos tomar en cuenta y ser conscientes de que más del 60% o alrededor del 60% de la población no tiene alcantarillado. Alrededor del 40% de la población no tiene agua potable. El año pasado se determinó un índice de deserción escolar del sector alrededor del 20%. Sumado a esto, las características de ubicación geográfica de Durán, que es un cantón que por su ubicación es muy atractivo para el crimen organizado y para el narcotráfico, ya que da directamente o desemboca directamente al Golfo de Guayaquil, lo que permite el almacenamiento de drogas, obviamente el ocultamiento de bandas y lo que es peor, básicamente, el crimen organizado ha entendido esto, ¿sí? Están cooptando o han cooptado prácticamente todos los espacios de poder del Estado, en este caso Estado local y Estado nacional. Recordemos que en Durán se vive una suerte de gobernanza criminal, donde se han encontrado incluso oficinas paralelas del municipio. Así es. Que están ejerciendo el control de todos los espacios. Las bandas organizadas venden terrenos,
venden servicios básicos, dan incluso en ciertos sectores hasta seguridad a las mismas, a las mismas urbanizaciones o estos sectores. Ahí la autoridad está escondida y los delincuentes caminan libres. Ahí es lo contrario, ¿no? En vez de que los delincuentes estén guardados y las autoridades caminen libres. Ahí es lo contrario. Bueno, todos sabemos el ataque o el atentado que sufrió el alcalde Chonillo y además varios. El municipio, varios concejales, varios funcionarios han sido atentados, incluso asesinados, no están despachando desde el municipio. Es decir, ahí se ve una suerte de gobernanza criminal. Y desde mi punto de vista y experiencia, el Estado está haciendo lo que debe hacer, correcto, perdón, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Pero más allá de esto, Patricia, importante que la ciudadanía entienda, este es un problema estructural que no depende única y exclusivamente del gobierno de turno. Mañana o más tarde, recordemos que estamos en una época electoral. El próximo año, febrero me parece, hay relevo de gobierno. No sé si se reelegirá el presidente actual, el presidente Noboa, o habrá un cambio de gobierno. Pero el problema que el problema que enfrenta Durán y el problema que enfrenta el Ecuador en cuanto a inseguridad va más allá del gobierno de turno. Y esto es lo de fondo. Ayer yo escuchaba, sucedieron dos cosas que me parece deben ser analizadas. La primera, la entrega de fusiles en Durán, 1.722 fusiles, algunos de estos de largo alcance, que entregó en la VC del Recreo en Durán el presidente, como parte de la estrategia mediática. Es correcto, ¿no? Eso es parte de, eso se llama en conflictos bélicos, en este caso conflicto armado interno, operaciones psicológicas, ¿no? Y la ministra del Interior en el discurso que dio reclamaba a la Administración de Justicia que hagan su parte, porque es verdad también, la fuerza pública, nosotros contamos con unas muy bien estructuradas, profesionales y patrióticas fuerzas del orden, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Habrá excepciones de elementos desviados, de malos elementos, pero no por estos malos elementos vamos a categorizar a todas nuestras fuerzas del orden de manera negativa. Tenemos unas fuerzas del orden, policías y militares profesionales, y como ecuatorianos tenemos que sentirnos orgullosos y respaldarla. Pero el problema va mucho, la solución al problema va mucho más allá de la intervención militar o policial. Si es que la intervención militar y policial no viene acompañada de políticas públicas de orden social, de largo aliento, de larga data, de profundas, estructuradas, pues vamos a ir siempre a lo que yo le denomino la lógica del gato y el ratón. Cuando llegan las Fuerzas Armadas, los delincuentes, los ratones, se van. Cuando sale de un lugar intervenido la fuerza pública, los delincuentes regresan. De hecho, ya estamos comenzando a tener indicadores delictivos que se están incrementando en los cantones vecinos de Yaguachi y de San Borondón. San Borondón, así es. Lo de fondo, y con esto termino la idea, lo de fondo, lo estructural, no se soluciona. O sea, estamos en una etapa de intervención, de contención, de neutralización, una etapa reactiva. ¿Qué es lo correcto? Por supuesto que hay que hacer. Hay que intervenir. El Estado, a través del monopolio de la fuerza, debe intervenir con sus instituciones de fuerza pública. Pero más allá de esto, Patricia, más allá de esto, si es que no se atacan los problemas estructurales y de fondo, por eso empecé haciendo un análisis de orden social, porque los jóvenes no tienen un futuro de barrios marginales, de sectores altos, y estos jóvenes lamentablemente son fácil presa del crimen organizado y las bandas delictivas. Las 6 de la mañana con 51 minutos, 6 con 51 minutos, continuamos con la entrevista con nuestro compañero Kabir Briones desde la ciudad de Puerto Viejo con el capitán Marcos Heredia. Kabir. Gracias, Pati. Capitán, desde Puerto Viejo, Kabir Briones le saluda.
Con mucho acierto se ha dicho que esto es un deber de todos, pero en la práctica no está siendo un deber de todos, porque vemos un poder ejecutivo que ha tomado la decisión de enfrentar a las fuerzas del mal, decisión política que tal vez le faltó a anteriores gobiernos. Pero esa misma fuerza o esa misma firmeza que tiene el Ejecutivo no la encontramos en la legislatura, en el Parlamento ecuatoriano, donde más bien fuerzas políticas de ese Parlamento, que para muchos es el primer poder del Estado, más bien da la impresión que están haciendo esfuerzos por debilitar lo que hace el Ejecutivo y por ende facilitar la tarea de los que se encuentran al margen de la ley. En ese sentido, ¿qué tan complicada se hace la lucha contra las fuerzas del mal cuando el propio Estado, en el ejemplo que le estoy poniendo, se encuentra con una fuerza pero también con una contrafuerza? Mi estimado capitán, buen día. Buenos días, Kabir. Usted hace una lectura correcta, una lectura adecuada. Desde mi punto de vista, el gobierno está haciendo lo que le corresponde hacer y me parece que con cierto ímpetu y marcando cierta diferencia con gobiernos anteriores. Eso es correcto, ¿ok? Pero resalto, esto no es un problema única y exclusivamente del gobierno, esto es un problema de Estado, porque la inseguridad, el crimen organizado y la violencia nos está afectando a todos. Y para un poco complementar el análisis que usted hace en la pregunta, yo me voy a remitir a la historia. Año 1995, conflicto armado del CENEPA con el Perú. Ustedes recordarán que al unísono de una frase, un eslogan que nos dijo en aquel entonces el presidente... Ni un paso atrás. Durán Ballén, ni un paso atrás. Todo un Ecuador patrióticamente, históricamente, se unió por un esfuerzo, por un objetivo común que era vencer en aquel entonces al enemigo del sur. ¿Ok? Recuerdo también esa foto histórica en Carondelet donde se reunieron presidentes de distintas tendencias políticas, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, y otros presidentes, foto histórica, es decir, deponiendo sus posiciones políticas, sus aspiraciones partidistas, etcétera, tomando en cuenta que el país vivía una amenaza, en este caso externo. Fíjese que ahora el conflicto armado interno es mucho más complejo y mucho más grave, ¿ok? Y existe un total falto de compromiso, primero de las otras instituciones del Estado. La ministra cuestionaba ayer a los jueces que liberan a los delincuentes. Usted, este momento, hace el análisis o la lectura correcta de la Asamblea Nacional, que se dedica a una suerte de politiquería, ¿sí? Manoseo, sin importarle lo más mínimo el problema grave, estructural que estamos viviendo en nuestro país. A esto se suma también el débil, y yo no sé, lamentablemente, por qué no se toman soluciones de fondo, el débil sistema de rehabilitación social, las cárceles, que siguen habiendo problemas, se fugan delincuentes. De eso le quería preguntar, así es. Es una suerte de universidad o de escuela del crimen, ¿no? Donde los delincuentes siguen ingresando y perfeccionándose. Entonces el problema, vea, este es un problema primero, insisto, de largo aliento, de solución de larga data. No es un problema solo de gobierno, porque mañana o más tarde, digamos, cambia de gobierno. Yo nunca me meto en temas de análisis político, eso no es mi función. Y bien otro gobierno, sea de izquierda, derecha, el que sea, va a enfrentar en iguales o tal vez en peores condiciones la problemática, porque no se están atacando los problemas estructurales y de fondo. Por eso, el gobierno que venga, el gobierno que sea, tiene que, como bandera de campaña, presentar. Lo primero que tiene que presentar es una buena política de Estado que aborde los problemas estructurales generadores, las causas que generan la inseguridad en nuestro país.
Kabir, plantea una siguiente pregunta a usted, porque es que Kabir nos acompaña hasta las 7, luego yo me quedo unos minutitos más con usted, capitán. Sí, gracias, Pati. Una última inquietud de mi parte, capitán. Siempre hemos sostenido que el problema de la seguridad del presidente es un problema de la nación, es un problema de Estado. Lo he dicho permanentemente y en esta ocasión lo hemos compartido ese criterio con nuestra directora Patricia Giler. Primer punto, primer enfoque, seguridad del presidente, problema de Estado. Segundo enfoque, la penetración que es público que han sufrido nuestras instituciones armadas. ¿Usted cree que con estos dos escenarios, problema de seguridad del presidente es una tarea del Estado y penetración de las instituciones de seguridad del Estado, el presidente tiene que seguir haciendo las exhibiciones públicas que ha venido haciendo, como entrar a Durán de la forma en que lo hizo, ir a ciertos allanamientos en determinados sectores que hoy están dominados por el AMPA en la ciudad de Guayaquil? ¿Debe restringirse de esto el presidente o está bien que lo haga, partiendo de estos dos escenarios que le he mencionado, capitán? Para mí comete un error, no sé para usted, que es el experto. A ver, recordemos que no solo ha habido casos de penetración del crimen organizado en fuerza pública, ¿no? Caso Metástasis, jueces presos, asambleístas políticos presos, o sea, lamentablemente el Estado está enfrentando un conflicto armado interno con grandes, está enfrentando a grandes estructuras y economías criminales que poder pueden penetrar absolutamente todas las instituciones del Estado. Esto ha sido a nivel histórico y a nivel mundial, no solo en el Ecuador, ¿no? Ok, partiendo de acá. Y segundo, en relación a su pregunta, que me la hacen recurrentemente, ¿no? El presidente, recordemos que estamos en una etapa preelectoral, ¿no? Entonces, parte de los movimientos que hace el presidente también entiendo que deberán tener ese enfoque. Ese tinte. Y ese tinte y ese objetivo, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Conozco de buena fuente. Bueno, partiendo un poco para hacer un poco más explícita la respuesta a su pregunta. Por principio, cuando hay nivel de riesgo, la persona importante, en este caso el presidente, no debería exponerse o debería reducir al mínimo su exposición. Pero recordemos que estamos en y yo conozco de buena fuente que cuando el presidente se desplaza se hace un buen operativo de inteligencia, se analiza bien las amenazas, se asegura con esquemas o equipos de seguridad adelantada, se asegura las áreas para de una u otra manera reducir al mínimo, no se puede eliminar el riesgo, ¿no? Reducir al mínimo la posibilidad de que el presidente sea agredido. Pero ha habido casos históricos, miren el tema de Trump recientemente, los atentados. Así es. Ronald Reagan, la muerte de John F. Kennedy en su momento, etcétera. O sea, se ha dado, capitán. No es de seguridad total ni cero riesgo. Siempre va a haber una exposición, pero el principio, para terminar la idea, es que se reduzca al mínimo la exposición, al menos en los escenarios de alto riesgo. Capitán, nos quedan 10 minutitos y yo quiero abordar varios temas. Entre ellos, sería realmente un golpe, pienso yo, tal vez más fuerte a la delincuencia, si el presidente de la República cumpliera lo que en algún momento de esto dijo, o cualquier autoridad, pero en este caso me voy a referir al presidente, a lo que dijo el presidente, porque considero que es como la pata coja del tema seguridad. ¿A qué me refiero? A la parte judicial. No, resulta que las Fuerzas Armadas, la policía, o sea, todo el bloque de seguridad, se esfuerzan, exponen su vida para capturar a los delincuentes. Han capturado cabecillas y han capturado, bueno, desde la última rueda del coche en estas organizaciones delictivas. Y el presidente dijo en algún momento que él se comprometió a que los jueces y los fiscales que los dejaran libres iban a ir, primero que iban a ser publicados sus nombres y segundo que iban a ir a hacerles compañía en las cárceles a estos delincuentes.
pero cri, 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 cantaba la rana, porque de ahí no hemos escuchado nada más. Mire que el propio jefe del Comando Conjunto, el almirante Vega, salió a pedir por favor que las autoridades judiciales contribuyan en esta labor. Luego distintos policías, incluso sin permisos, pero ya hartos de exponer su vida, han hecho lo mismo, pero ni se han hecho públicos los nombres, ni mucho menos se los ha mandado a la cárcel, ni nada, ¿no? Entonces, por mucho esfuerzo que haya en la parte de la acción, mientras aquí no haya un esfuerzo igual, o sea, estamos arando en el mar, ¿o me equivoco, capitán? Patricia, usted hace un análisis muy acertado. A ver, el combate al crimen organizado tiene como estrategia 4 pilares, y los 4 tienen que funcionar de manera articulada, de manera sincronizada, de manera, diría yo, incluso alineada y patriótica. ¿Cuáles son esos 4 pilares o estrategias del combate al crimen organizado? Primero, la fuerza pública con todos sus componentes, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los organismos de seguridad, instituciones de seguridad complementaria. Háblese instituciones de policías locales, policías municipales, los agentes de control de tránsito civil, los guías penitenciarios, etcétera, ¿no? El sistema de inteligencia, el sistema de gestión de riesgos, el sistema el ECU 911, entre otros, todos esos componentes, los funcionarios de aduana que están en fronteras, todos, la UAFE, el SRI por lavados de activos, el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica, todo eso tiene que funcionar de manera articulada porque es el primer pilar, ¿ok? El segundo pilar de la estrategia de enfrentar al crimen organizado es el sistema de administración de justicia. Háblese de jueces, fiscales y policía científica, la que investiga. No estamos en cero, estamos en menos. Usted hace su propia lectura y la ciudadanía podrá sacar sus conclusiones. El tercer pilar, en el que también falla el Estado como tal, es la normativa legal, los cuerpos de ley. ¿Ok? Entonces todos conocemos y permanentemente se está insistiendo en que hay muchas leyes prodelincuenciales, ultragarantistas, etcétera, y de eso se acogen los jueces corruptos y sinvergüenzas para, entre otras cosas, liberar o dar medidas sustitutivas a los delincuentes. Miren, 3 pilares: la fuerza pública, con todo lo que conlleva aquello, los jueces y fiscales, administración de justicia, leyes, marco legal, ultragarantista, ¿sí? Y finalmente, las cárceles, el sistema de rehabilitación social. Yo le hago la reflexión: ¿qué de eso funciona bien? Nada. Tal vez la primera. Tal vez fuerza pública con sus limitados recursos, porque recuerden que estamos enfrentando un Estado, no gobierno, un Estado pobre está enfrentando a grandes estructuras criminales con ingentes recursos económicos, estructuras poderosas. Por eso es que los delincuentes tienen mejor armamento que la misma fuerza pública en ciertos casos. Capitán, si me permite, de estos 4 puntos que usted ha mencionado, el primero tal vez es el único en el que estamos a favor. Tal vez no tengamos una calificación excelente por 2 razones, pienso yo. Una, porque efectivamente no están dotados de los armamentos y de todos los equipos que necesitan. Ayer, por ejemplo, el presidente hizo una entrega de armas para la policía en Durán, pero son cosas que terminan siendo simbólicas a la hora de las reales necesidades de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y 2, porque la corrupción también ha llegado hasta estas instituciones. Claro que en realidad en forma minoritaria, porque gracias a Dios, pero ha llegado también la corrupción a estas instituciones, a tal punto de que, mire, policías que han estado ahí inmersos han decidido huir del país en plena investigación y todo esto, y muchas cosas que se podrían en ese caso mencionar. Pero los otros puntos que usted manifiesta, yo creo que lo preocupante, lo de las leyes, se supone que se hizo una consulta popular en la cual se mandaron leyes para ajustar y que en este caso se pueda trabajar mejor, pero hay grandes mensajes que se le envía a la delincuencia y que son legales, ¿no? Como el tema de, estos procesos abreviados
¿no? En donde, por ejemplo, a gente que ha robado millones o que ha sido facilitador para tremendos actos delincuenciales y de corrupción, finalmente terminan pagando meses en la cárcel y nada más. Entonces, eso es decirle a los delincuentes, siempre hay una puerta abierta. Roben, sí. Roben más le dicen coloquialmente hablando, ¿no es cierto? Y lamentablemente a eso me refiero cuando digo de un sistema de leyes muy débil y prodelincuencial, porque tú robas, un delincuente que roba un celular o una gallina, incluso muchas veces por necesidad, va y paga 5 o 7 años de cárcel. Pero un delincuente de cuello blanco que ha desfalcado al Estado, ha llevado por millones de dólares, le dan medidas sustitutivas cuando se acoge a estos acuerdos de cooperación eficaz y todo. Entonces, nuestro sistema como tal está mal, tanto de administración de justicia y cuanto desde el punto de vista de la normativa legal. Y usted topó algo muy importante, que es la corrupción. Ese es el cáncer de nuestra sociedad. Por eso yo le digo una cosa, Patricia. El problema de conflicto armado interno que vivimos actualmente, insisto, no es un problema de gobierno, es un problema de Estado. Y es un esfuerzo de todos. Toda la sociedad tiene que estar unida, ¿ok? Porque nos afecta a todos. Entonces, en este espíritu, similar al año 95, tienen que estar todos los políticos en un solo esfuerzo, todas las cámaras, los sectores de poder, las instituciones financieras, el sector gremial, empresariales, porque nos afecta al final del día a todos. El gobierno por sí solo, yo veo que hace esfuerzos, ¿sí? Hace lo suyo con sus limitados recursos que tiene, porque el gobierno tiene un sinnúmero de problemas en el orden eléctrico, bueno, un sinnúmero innumerables. Capitán, yo quiero plantearle, en honor al tiempo de mi parte, una última pregunta, aunque los temas de seguridad. Mire, quería incluso que nos dé por ahí una pintita del tema de Venezuela, si puede, pero esto para cerrar el tema del Ecuador, y es que las cárceles, se ha anunciado aquí la construcción de 2 cárceles, pero a mí lo que me preocupa no es la construcción de los edificios como tales, ¿no? Que al principio se dijo que iban a ser igualitos a los de El Salvador, ¿no? Y después se dijo que no, que ya estaban en licitación. En fin, ya se construirán las 2 cárceles, pienso yo, finalmente cumplirá. Lo que me preocupa es el funcionamiento, más allá de la edificación. ¿Qué personal tenemos aquí expertos en el tema? Ninguno. ¿Qué personal estamos manejando o se está preparando? Que yo sepa, ninguno. ¿Qué se ha hecho por sanear a la SNAI? La SNAI ahora incluso en las últimas fugas que han ocurrido en las distintas cárceles del país, ha sido la última en informar y de una manera más que escueta. Es decir, realmente 2 edificaciones más, si no se prepara la administración de esas y el personal para que la ejecute de esas cárceles, ¿para qué? No, porque entonces que se escapen de las que ya están construidas, que sigan mandando las que ya están construidas. La idea de estos edificios es que no solamente los edificios, sino cómo se los administre sea distinta, pero ¿por dónde tendrían que empezar ya tardíamente, capitán? ¿Por dónde? Bueno, coincido con usted, más allá del esfuerzo que hace el gobierno de turno en construir cárceles, por supuesto que debe hacer, y como tal, la infraestructura como tal que se sume al sistema de rehabilitación social es positivo, eso no lo podemos tapar con un solo dedo, ¿no es cierto? Sí, pero un edificio o 2 edificios más igualitos a los que están, ¿para qué? Pero la pregunta que yo siempre hago para la reflexión, ¿cuál es el modelo de gestión que se va a aplicar independientemente de los edificios? Porque si seguimos con la misma estructura del SNAI, como usted dice, obviamente, aquí lamentablemente, y déjeme decirlo, esto es histórico y con el respeto a quien corresponde, ¿sí? Se tiene una visión muy limitada del abordaje de los problemas de la seguridad ciudadana, muy limitada casi a lo policial o a lo militar, ¿ok? De tal suerte que la solución siempre piensan que es solo por ahí, pero aquí hay que tener una visión integral. ¿Cómo se va a rehabilitar esos cárceles? ¿Cuál es el modelo de gestión? Yo siempre pregunto esto. Entonces, al próximo candidato, señor candidato, ¿cuál es el modelo de gestión ciudadana que usted propone y cuál va a ser la política de Estado y cuál es el plan
estratégico, porque el plan Fénix, bueno, muy cuestionado, pero es un plan de intervención, por supuesto que sí. Y ahí están las tropas, pero lo de fondo, lo estructural, las causas, las causalidades que generan o que abonan a la inseguridad y violencia, si no se atacan con políticas de estado de largo aliento, lamentablemente nosotros actualmente estamos viviendo una fase, yo como siempre digo, una fase incipiente de la colombianización de la década de los 80 y principios de los 90. Y si no se toman medidas de largo aliento, porque esto es un conflicto que no se va a solucionar de la noche a la mañana, por lo menos para que si se toman medidas correctas ya, es un conflicto que nos tomará entre 5 y 10 años solucionarlo. Y si no se toman medidas radicales, estructurales, de largo aliento, como política de Estado, no de gobierno, pues déjeme decirle que en 10 años, si podemos conversar, si Dios nos da lo mismo, Dios no quiere. Igualito que México, una mexicanización, y miren lo que pasa actualmente en México. Capitán, podríamos aquí hablar de seguridad, como le decía, todo el tiempo, pero ya está con nosotros también, esperando en línea, nuestro siguiente invitado, el doctor Carlos Estarella. Así que yo quiero agradecerle, en primer lugar, capitán Heredia, su tiempo para hacer Red Satelital, su valioso análisis, e invitarlo, dejar un canal abierto para una próxima ocasión, tenerlo en CRE Noticias. Un gusto, Patricia, a la orden siempre. Un abrazo, gracias.